Estimados alumnos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al curso especializado en expedientes técnicos, fichas técnicas por el INVIERTP, organizado por el Instituto and Company. Queridos alumnos, a lo largo de estas dos primeras clases hemos visto la materia relacionada a los aspectos generales en el cual trabaja el INVIERTP. Hemos visto de manera genérica los cuatro grandes fases de la misma. Y por supuesto que nosotros vamos a entrar en detalle en la segunda fase que se refiere a formulación y evaluación. Bien. Para lo cual hemos entrado a la clase del día de ayer de la parte de formulación y evaluación, las tres fases o los tres módulos, como se le llama. Hemos visto el módulo de identificación, hemos visto lo relacionado al diagnóstico del problema, hasta las alternativas de solución. Hemos entrado al módulo 2 relacionado a la formulación, bien, en el cual nos hemos quedado en lo que es la brecha oferta y demanda, y luego vamos a ver la parte de lo relacionado a la evaluación, bien. Todo esto, recuerden, está dentro de la fase 2, que se llama formulación y evaluación de inversiones, dentro del ciclo de inversiones de INVIERTP. Muy bien, queridos alumnos, para hacer un pequeño recordaris en lo que hemos visto en la clase pasada, queremos comentarles que se trata de estimar la demanda, por supuesto, segmentar a la población, analizar el mercado y, por supuesto, vamos a regresar a nuestro cuadro principal, que es este que ustedes están viendo a continuación. Este grafiquito, queridos alumnos, demuestra este módulo de formulación, es el módulo 2, dentro del módulo relacionado, dentro de lo que es la fase 2 de formulación, ¿bien? Nos hemos encontrado, hemos explicado relacionado a lo que es la oferta, el horizonte de evaluación, hemos visto lo que es el análisis de mercado, ¿bien? Nos encontramos ahora mismo definiendo lo que es la proyección de la demanda y lo que es la brecha aquí, ¿bien? Para la cual ya hemos definido lo que es el análisis de la demanda del servicio sin proyecto y con proyecto. Hemos definido el servicio concretamente que va a contener nuestros proyectos de inversión. La estimación de la demanda efectiva, hemos visto el cálculo, la población objetivo, proyección de la demanda, y nos encontramos en el último punto del paso 2, que se llama brecha. Brecha, la diferencia entre demanda de servicios con proyecto menos oferta optimizada. Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase, queridos alumnos, para comentarles pues que el tema de la brecha, como su nombre dice justamente, es realmente cubrir esa demanda totalmente insatisfecha que nuestro proyecto busca atender, ¿bien? Bueno, hemos visto ayer, justamente finalizando la clase, hemos visto el tema de el indicador que realmente va a soportar el cálculo de nuestro proyecto. Pusimos dos casos, ¿no? Un indicador que era porcentaje de percepción de la seguridad ciudadana y otro indicador era número de serenos por 100.000 habitantes. Para lo cual, el más importante es el primero, relacionado al porcentaje de percepción de seguridad ciudadana. Bien. El segundo realmente es un indicador de proceso que nos está llevando justamente al indicador resultado, al indicador final que se llama el indicador de percepción sobre seguridad ciudadana. Bien. Muy bien, en lo que es la materia de brecha y oferta-demanda, queridos alumnos, por supuesto que de manera interna, nosotros vamos a tener que designar la brecha del balance de la oferta-demanda y la brecha de infraestructura o de acceso de servicios, ¿bien? Bueno, todas las entidades públicas trabajan con un presupuesto y hablamos con una cadena funcional de gastos y más. Cuando las unidades de medida coinciden, hablamos que las unidades de medida que nuestra entidad pública hace sobre este proyecto y la que está dentro del proyecto de inversión son las mismas, entonces podemos utilizar en este caso el mismo, ¿bien? Miren, aquí tenemos el ejemplo del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales, ¿bien? Muy bien, esto se encuentra dentro de la función energía, la división de energía eléctrica, grupo funcional distribución de energía eléctrica, porque hay también generación, hay transmisión eléctrica. Se encuentra dentro del sector energía y minas, pero propiamente el nombre del servicio, bien, el nombre del servicio es suministro eléctrico domiciliario en zonas rurales. Y vamos a ver si realmente la brecha tiene la misma medida que el indicador, ¿bien? Bueno, acá podemos ver cómo se va a medir ello, ¿bien? ¿Cómo es que realmente se va a medir este bien, ¿no? Bueno, según la cadena funcional, se mide por viviendas atendidas por año, ¿bien? Viviendas atendidas por año. Pero más bien, lo que se ha establecido en el programa multianual de inversiones es porcentaje de viviendas en el ámbito rural que no cuentan con servicio eléctrico. Entonces realmente no es igual, ¿bien? No es igual. Una cosa es la cantidad de viviendas al año, bien, y otra cosa es el porcentaje de ellas que tienen servicio eléctrico. Entonces tenemos que hacer que calce
nuestro proyecto de inversión, sus medidas, con lo que nosotros realmente solemos medir. En las brechas también lo que tenemos que ver es qué pasaría si no coinciden, ¿bien? Si no coinciden, por ejemplo, si vemos este servicio que se llama provisión de agua para riego, o sea, la municipalidad brinda este servicio de agua para los agricultores, ¿cómo voy a medir, no? Según nuestro proyecto de inversión, se mide por metros cúbicos por segundo, ¿bien? Pero lo que mide la municipalidad como tal, lo mide por hectáreas. Entonces realmente no es igual, ¿bien? Entonces hay que tener aquí mucho cuidado y hay que reajustar. O bien vamos a medir por metros cúbicos por segundo, o bien vamos a medir por hectáreas cubiertas, ¿bien? Un análisis técnico, propiamente ya estamos entrando a la materia, realmente para ver cuál va a ser la alternativa solución. Nosotros vimos en la clase pasada que en la primera fase, que es identificación, definimos los problemas, las causas, los efectos, hemos definido los objetivos, de los medios, los fines. De los medios salen las alternativas, ¿bien? Que son alternativas genéricas, vamos a ir considerando unas que otras, ¿bien? Bueno, han sido unas alternativas bastante sencillas, superficiales, pero nosotros lo que tenemos que hacer es el verdadero fundamento, si esta alternativa de solución es técnica, es factible, es viable, cubre la necesidad de la demanda y más, ¿bien? Por ello vamos a enfocarnos sobre estas 5 preguntas y estos 5 temas. Cada alternativa de solución vamos haciendo la pregunta, ¿cuánto se producirá del bien o del servicio? Bien, entonces tenemos una alternativa, esta de acá, va a ofertar lo que realmente la demanda necesita. Luego, ¿dónde se producirá el bien? ¿Está cerca de la unidad productora? ¿Está cerca del área de influencia, del área de estudio o está alejado? ¿Cómo se producirá el bien? Estamos hablando pues la parte tecnológica, la parte de procesos. De repente esta alternativa requiere muchos procesos, muchas actividades, puede ser costoso. Un punto número 4 es también la materia ambiental o el impacto. ¿Cómo se mitigarán los impactos negativos a la sociedad y al ambiente, ¿no? Entonces, esta alternativa realmente tiene un buen costo-beneficio sobre la materia ambiental. Y el tema de riesgos y desastres, ¿cómo se mitigará o se adaptará a los efectos del cambio climático? Bien, entonces, realmente si nosotros hacemos este cuadro comparativo, podemos ponerlo en Excel, bien, y arriba tenemos las 3, 4, 5 alternativas, tenemos que ir definiéndolas, bien, y tenemos que ir eligiendo cuál es la que mejor se adapta, ¿no? La alternativa de solución, no se olvide que son esas acciones que se derivan de un análisis de medios que conllevan al logro del objetivo del proyecto de inversión. Bien, entonces son una serie de acciones. Ya hemos visto que una alternativa de solución tiene muchas acciones y muchos productos. Y la alternativa técnica, ya podemos decir que se genera pues a partir de este análisis, considerando esos 5 grandes puntos. Bien, así que la que elijamos o las que elijamos van a ser alternativas técnicas. Ese es el verdadero nombre. Bueno, el planteamiento de las alternativas técnicas factibles, ¿no? O sea, las que realmente pasan, llamémosle, a la siguiente fase, ¿no? Bueno, vamos a considerar, como mencionamos, los factores. Acá, por ejemplo, tenemos unas 6 alternativas y sobre mi análisis de tamaño, localización, procesos, impacto ambiental, riesgo, desastres, cambio climático, vamos a considerar las principales. Se van a salir una, dos, las que salgan, ¿bien? Para lo cual se aprecia que las alternativas técnicas se identifican en base a estos factores, como mencionamos, ¿bien? Y se obtienen finalmente las alternativas técnicas factibles, o sea, las que han superado esta evaluación, esta rigurosidad para que seleccionemos pues, alternativas que realmente tengan un buen impacto en la sociedad. Muy bien, el diseño preliminar de las alternativas. Acá realmente vamos a entrar bastante a detalle. Esto es, yo diría, una parte importante de lo que es proyectos de inversión, porque requiere mucha experiencia, requiere mucho conocimiento, requiere mucha expertise sobre la alternativa. Bien, realmente si nosotros vamos a entrar a proyectos, ya sea de saneamiento, de electricidad, a proyectos turísticos, a proyectos de construcción, seleccionar las alternativas requiere un conocimiento bastante importante. No solamente operativamente, también legalmente, importante conocer el marco legal al cual vamos a trabajar. Si vamos a hacer un proyecto de edificaciones, por ejemplo, entonces
tenemos que conocer, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones, por lo menos, ¿no? Si vamos a ver el proyecto turístico, tenemos que estudiar algunos certificados, si realmente se puede hacer un proyecto turístico, como por ejemplo el certificado de identificación de restos arqueológicos, ¿no? Entonces, realmente saber elegir las alternativas requiere contar con especialistas, expertos en la materia, bien, para poder dar un análisis técnico bastante sustentable, bien. Bueno, el diseño preliminar. Primero lo que hacemos es representar gráficamente el proyecto de inversión como vimos en la clase pasada. Describimos las características físicas y funcionales, bien, y las principales de las alternativas factibles para contar con una base referencial, bien. El alcance y el nivel de profundidad se hará de acuerdo a lo establecido, bien, y en caso no esté establecido, la unidad formadora propondrá alcances. Y bueno, acá va a haber mucho tema de ingeniería, bien, por supuesto. El diseño preliminar, por eso se llama preliminar, porque no es todavía definitivo, va a comprender una serie pues, de planos, de esquemas de espacios, áreas, programas, croquis, diagramas de arquitectura, bien, producción y más. Podemos tener un mapa final, sea el producto final, pero dentro de este mapa tiene pues un diseño croquis de esquemas arquitectónicos, ¿no? Por cada punto, ¿no? Para estos proyectos de alta complejidad, realmente vamos a tener que definir ello. Y bueno, se hace un diseño preliminar de las alternativas factibles y luego ya se diseña preliminarmente la alternativa técnica seleccionada, o sea, la final, con la cual ya nos estamos quedando, ¿bien? Muy bien. Ante ello, nosotros lo que tenemos que hacer es definir las metas físicas de nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Las metas físicas se trata justamente de definir ya de manera concreta y específica realmente las acciones para el análisis de los medios, el cual se va a tener que cuantificar a través de unidades físicas o dimensiones físicas, ¿no? Si queremos la construcción de una carretera, tenemos que ver, por ejemplo, la cantidad pues, de brea, la cantidad de materiales que se van a utilizar, la cantidad de cemento, fierro, herramientas, más bien. Si estamos pensando en la construcción, por supuesto, no de un sistema de alcantarillado, pues los tubos, terrenos, de vehículos, infraestructura y más bien. Entonces, vamos a tener que ya aquí detallar, enlistar las acciones y las unidades físicas, ¿bien? Bueno, recordarán que en la clase pasada vimos que nuestro proyecto de inversión llega hasta un nivel de acciones. O sea, las alternativas de solución tienen acciones más concretas, más específicas, ¿no? Por ejemplo, si estamos pensando en un proyecto como la construcción del colegio, la primera acción va a ser elaborar el expediente técnico, el estudio de inversión. Luego puede haber una acción de revisar los suelos o la consistencia de los suelos. Puede haber otro estudio sobre la parte geológica, otro ya propiamente el establecimiento de los cimientos, ¿no? El moldeado del colegio y finalmente la entrega final, ¿no? Entonces, estas acciones tienen que estar bien claras, bien definidas. Esto ya, ustedes ya lo tienen que haber hecho antes, ¿bien? Las acciones tienen que estar bien definidas, ¿bien? Y sobre esas acciones dijimos que tienen que haber activos, ¿bien? La clase pasada vimos el tema de los procesos, vimos el servicio de limpieza pública y vimos cómo limpieza pública tenía unos 5 o 6 subprocesos, ¿no? El tema del manejo de los residuos sólidos, el transporte, el almacenamiento de los residuos sólidos, y sobre cada proceso hay activos. Y activos nos referimos, pues, no solamente al personal, sino los camiones, los equipos, las maquinarias y más. Bien, entonces, eso es lo tenemos que traer. Bueno, lo que tenemos que traer son esas acciones, esos procesos, esas actividades y sus activos. Y luego, como vemos en el cuadro azul, que vemos en la parte inferior de la derecha, tenemos que definir la unidad física, o sea, la unidad de medida. Por ejemplo, acá tenemos una acción que es la adquisición de un terreno. Bien, el activo es el terreno. Bien, la unidad física. ¿Cómo se va a medir la adquisición del terreno? Simplemente es la compra de un terreno, es uno en sí, ¿no? No hay acá un mejoramiento del terreno o un tratamiento del terreno, no, es la compra del terreno, así que la cantidad es uno. Y bueno, a la derecha ponemos la unidad de medida también de este terreno, que es metros cuadrados. Entonces está comprando un metro de 850 metros cuadrados, ¿bien? Luego ya tenemos carpetas, estamos hablando de carpetas de colegio, ¿no? Aquí sí tenemos 100 carpetas y no hay una medida específica, simplemente es las 100 carpetas como tal, ¿bien?
Luego la construcción de las aulas. Miren, acá es diferente a la adquisición, ¿bien? Una cosa es adquirir un activo y otra cosa es construir sobre un activo, ¿no? Si vemos aquí, dice construcción de las aulas. ¿Cómo voy a medir ello? Bueno, por número de estructuras físicas, ¿bien? O puede ser por ambientes también, ¿no? De repente el colegio tiene unas 50 aulas y se empieza a construir 5 más, entonces acá se pone 5 aulas. Pero en este caso no es así. Lo están poniendo por un número de estructuras físicas. Entonces, 20 estructuras físicas, que estas 20 por metros cuadrados, pues nos da 1200, ¿no? Y bueno, un muro de contención de igual manera. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando cómo físicamente en nuestro proyecto de inversión voy a medirlo, ¿bien? Voy a medirlo por metros cuadrados, puede ser por hectáreas, por cantidad también, por supuesto, más, ¿bien? Muy bien, es por ello que tenemos que conocer lo que es unidad y dimensión física, ¿bien? Esta dimensión física, como vemos, no necesariamente es obligatorio para todos, ¿bien? Necesariamente no es obligatorio como para todos, pero por supuesto que la dimensión física es la unidad de medida, se puede decir, ¿no? Bueno, acá nos menciona, las carpetas no serían por unidades. A ver, carpetas, sí, aquí está, ¿ve? Número de mobiliario, o sea, unidades, ¿no? Bien, 100 carpetas, por si acaso, aquí está, ¿no? 100 carpetas, ¿no? Bueno, entonces, hay que analizar la métrica, ¿bien? La métrica es muy importante, ¿bien? Tiene que ser métrica cuantificable, tiene que ser métrica alcanzable, realizable y más. Bien, queridos alumnos, ante ello, tenemos que conocer lo que vimos en la clase pasada, la naturaleza de las acciones, ¿no? Una cosa es adquisición como hemos visto, que es la compra, otra cosa es construcción, otra cosa es reparación, que no tiene nada que ver con construcción, reparación es un equipo mayor, la infraestructura también se puede reparar, ¿bien? Se puede remodelar, reforzar la estructura, implementar un intangible, implementar un sistema informático y más, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí dentro del aula dentro de este caso de este colegio, la implementación de un sistema informático de asistencia al alumno, supongamos. Entonces aquí va implementación ¿de qué? Del sistema informático, ¿no? Unidad física, uno nomás, porque necesitamos solamente un sistema, un software, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. La gestión del proyecto de inversión. Bien, nos encontramos en el punto número 4. Quiero regresar al gráfico principal, ¿bien? Para que nos encontremos, veamos nuestra ubicación, cómo vamos avanzando. Bueno, ahora lo que vamos a definir, por supuesto, es la gestión del proyecto, ¿bien? Ya hemos visto el análisis técnico, tamaño de la localización, estamos determinando las alternativas factibles, diseñando preliminarmente, estamos definiendo las metas físicas de mi proyecto, ¿bien? Y determinamos las unidades y dimensiones de los activos. Aquí, hasta acá hemos terminado. Ahora, vamos a ver la parte de gestión del proyecto. Esta es la parte técnica totalmente, de la parte cuantificable de mi proyecto, en cuanto a recursos, en cuanto a maquinarias, equipos, insumos, materiales, recursos humanos, procesos, más bien. Una vez que ya tengamos definido, ahora tenemos que ver cómo se va a gestionar el proyecto, o sea, cómo va a ser sostenible nuestro proyecto. También tenemos que definir esa parte, ¿bien? En la gestión de proyectos, queridos alumnos, lo que se ve es la parte de la fase de ejecución del proyecto, ¿bien? Entonces, como ya tenemos, llamémosle el plan, el documento técnico, ya es el momento ahora de la ejecución del mismo proyecto. Es por ello que en la gestión del proyecto, lo que incluye aquí propiamente es el plan, la ejecución y la supervisión para lograr el proyecto de inversión. Y vamos a ver realmente dos fases en específico, ¿ya? El 4.1 que es la fase de ejecución y el 4.2 es la fase de funcionamiento. Ejecución significa que hasta que se realice el proyecto de inversión físicamente, ¿bien? Y funcionamiento es después, para que se opere y se mantenga el proyecto, ¿bien? La fase de ejecución, yo ya tengo que, en mi estudio, yo ya tengo que definir y diseñar cómo va a ser la ejecución, en la ejecución más. Bueno, ejecución. Hablamos de conformar a la unidad productora en cuanto al diseño, plazo y costo, y este análisis debe definir las alternativas técnicas factibles, ¿bien? ¿Qué tiene la fase de ejecución dentro de esta parte? Bueno, la parte organizacional, muy importante, ¿no? Todo proyecto requiere la parte organizacional, definiciones de las áreas, de los puestos.
plan de implementación, modalidad de ejecución y condiciones previas para ese proyecto. Claro que sí, vamos a entrar a cada uno de estos puntos, ¿bien? Bueno, la parte organizacional. Esto es como si fuera una pequeña empresa, ¿no? Recordemos que un proyecto es temporal, pero hay capital humano, hay personal, hay puestos especializados y tenemos que saber diseñar u organizar, ¿bien? La organización significa las condiciones que debe tener la unidad ejecutora, en la cual se le va a dar competencias, capacidades, organizaciones y los recursos, ¿bien? Cuando nos referimos a las competencias, nos referimos pues a las funciones, ¿no? Las capacidades nos referimos con esas conocimientos, habilidades que necesita el personal. Por ello, tenemos que definir acá ciertas competencias y funciones de puestos, nos referimos, la capacidad técnica y la capacidad profesional, si nos referimos a el personal especializado, ¿no? Esta unidad técnica, esta unidad ejecutora, va a conducir el desarrollo de todos esos aspectos, queridos alumnos. Pues, la parte organizacional, queridos alumnos, consiste en poder definir este organigrama, o este pequeño organigrama en nuestro proyecto de inversión, donde debe haber seguramente un jefe de proyecto, ¿no? Luego está, por ejemplo, el residente de obra, ¿bien? Está el capataz, están los supervisores de obra, ¿no? Luego ya podemos tener a un encargado de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Que casi todos los proyectos de inversión pública tienen un especialista en SST o en SOM, ¿no? Y bueno, sobre estas funciones debe haber niveles de reporte, niveles de coordinación para ver el verdadero avance, ¿no? Bueno, tenemos, como todo organigrama, hay tres niveles. Está el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo, ¿no? El nivel operativo pueden ser todos esos auxiliares, analistas, técnicos, operarios que se van a encargar propiamente, por ejemplo, de la construcción del colegio, ¿no? En este caso, ¿no? De la construcción física del colegio, ¿no? Los puestos tácticos son coordinadores, supervisores, bien, que van a reportar, van a analizar lo que están haciendo sus puestos, bien, van a sintetizarlo, van a elaborar informes que van a pasarle a los puestos estratégicos, que es el jefe del proyecto, ¿no? El jefe del proyecto tiene que tener pues una vista de águila, para lo cual ver cómo va avanzando el proyecto. Por eso es que es necesario que tengan a sus coordinadores y a sus supervisores que les haga ver y les haga resumir cómo va el proyecto, ¿bien? Esa es la parte organizacional. Lo que tenemos que aquí es definir también. Luego lo que tenemos que definir es la implementación. Bien, en la ejecución debe haber un plan. Podemos decirle un plan de ejecución, un plan de implementación del proyecto, ¿ya? Entonces, acá tenemos que definir esas actividades y tareas para lograr esas metas, estableciendo secuencia y ruta crítica, muy importante. Un diagrama de Gantt, más que nada aparecen las rutas críticas, los hitos, que significa, por ejemplo, la construcción del colegio. Muy bien. En 6 semanas debe estar el estudio de el expediente técnico. Muy bien. Pasado esto, en 4 semanas debe estar el estudio de evaluación de impacto ambiental. Listo. Muy bien. En 4 semanas debemos tener los insumos dentro de nuestro almacén, dentro de nuestro proyecto, para empezar a construir. Muy bien, la construcción del colegio va a demorar unos 6 meses, luego puede haber unas semanas de liquidación del proyecto y ya está. ¿Bien? Entonces, tenemos que definir las rutas críticas. Recuerden que en gestión de proyectos, yo le hablo Project Management Institute, lo que hay pues son actividades secuenciales una tras otras, luego hay actividades paralelas, y hay actividades críticas también, o sea, son actividades que no podemos dejar pasar, ¿no? Entonces son partes que lo que tenemos que incluir dentro de nuestro plan de implementación. Y bueno, ante ello también la duración, como dijimos, los días, semanas, meses, responsables y los recursos, ¿bien? Se requiere elaborar un cronograma, por supuesto, un cronograma totalmente realista en base. Entonces, establecemos el plazo de ejecución. ¿En cuánto va a demorar la construcción de nuestro proyecto de inversión? Bien, va a demorar meses, de repente años. Luego analizamos la interdependencia entre actividades y tareas. Lo que les digo, las actividades son secuencias que botan unos resultados, pero entre actividades también se interrelacionan, ¿bien? Se elabora el cronograma, se determinan los recursos que ya lo hemos mapeado anteriormente, pero lo definimos aquí, y elaboramos el plan de implementación. Y tenemos acá justamente un plan de implementación
bastante genérico, ¿no? Ustedes, por supuesto, van a utilizar ¿cómo se llama? El Microsoft Project. Tenemos también el Visio, el Visagi, también para definir un plan de inversión más importante, ¿no? Bueno, elaboración del expediente técnico. Hablamos aquí unas 17 semanas, elaborar los términos de referencia 4 semanas, actos preparatorios 4 semanas, hacer los estudios 2 meses y aprobar los estudios 1 semana. ¿Quién se va a encargar de eso? La gerencia de infraestructura. Y ahí vemos en el cuadro de la derecha, en naranja, lo que va a demorar. Luego, los estudios de impacto ambiental van a demorar 12 semanas, los actos preparatorios, procesos de selección, o sea, la parte de contrato, ¿no? La parte de licitaciones, se elabora el estudio de impacto ambiental y se certifica, muy bien, todo eso 4 semanas. Y luego ya viene la obra en sí, la propia obra como tal, ¿no? Actos preparatorios, tenemos que buscar a los consultores de obras, a los especialistas, y luego la ejecución de las obras como tal, como primera acción van a durar 12 semanas. Estamos hablando, pues, unos 3 meses, ¿no? Y la liquidación de la obra. Entonces, acá, por supuesto que vemos que actos preparatorios, o sea, obras de infraestructura, sí o sí necesito yo el expediente técnico. Por eso que este cuadro de naranja que vemos en la parte de la derecha inferior está justo después de la elaboración de los estudios. No podemos hacer la obra si no tenemos los expedientes técnicos. Entonces, aquí sí es una actividad dependiente una de otra. ¿Bien? Pero los estudios de impacto ambiental no dependen de los expedientes técnicos. Podemos hacerlo en paralelo. Muy bien. Después de ello, tenemos que ver lo que es la modalidad de ejecución. Bien, acá tenemos que ver un tema relacionado al sistema de contrataciones del Estado, bien, al OCE, al SEACE, para lo cual tenemos que ver qué tipo de ejecución o contratación vamos a hacer, ¿no? Tenemos pues la directa, la indirecta por contrata, las APPs, como por ejemplo fue en la creación del puente Chihuahua en Arequipa, que fue una alianza entre el gobierno regional y el BCP. Administración indirecta, núcleo ejecutor y obras por impuesto, que también son varias modalidades, ¿no? Estas modalidades, queridos alumnos, sobre todo facilitan la coparticipación con la empresa, por ejemplo, para también de abastecerse de recursos o también de financiamiento, ¿bien? Bueno, la ejecución presupuestal, la ejecución de nuestro proyecto, tenemos que definir nuestro estado, ¿no? Entonces, tenemos que definir diversos acuerdos y marcos en sí. Bueno, hemos visto lo que es la fase de ejecución. Ahora lo que tenemos que ver es la parte de la fase de funcionamiento. Recuerden que estamos en la fase de funcionamiento dentro de lo que es la fase de formulación y evaluación. Solamente que aquí estamos definiendo, estamos detallando, estamos escribiendo cómo es que va a ser bien la fase de funcionamiento. Bueno, la fase de funcionamiento sí o sí se tiene que describir ahora, y para ello tenemos que definir la entidad a cargo de la operación y el mantenimiento de mi proyecto de inversión. Es muy seguro que la misma entidad pública, es casi seguro, que la misma entidad pública se encargue de la operación y el mantenimiento, ¿bien? Entonces, debe haber una unidad productora existente, donde se va a encargar de los ajustes para su organización, para la adecuada operación y mantenimiento. Entonces, la unidad productora. Regresemos al caso que hemos visto en la clase de ayer, de mi proyecto de seguridad ciudadana. ¿Bien? Muy bien, mi proyecto es crear unos 10 centros de seguridad ciudadana. Listo. Bien, ahora, ya están creados. La operación y el mantenimiento, ¿quién se va a encargar? Debe encargarse el área de seguridad ciudadana, que es la unidad productora. Entonces, ellos de manera interna tienen que reajustarse para poder atender esos 10 nuevos centros de seguridad ciudadana. Van a tener que contratar nuevo personal, van a tener que tener sistemas informáticos y más, ¿bien? Una cosa es mejorar mi unidad productora y otra cosa podemos hacer es crear una nueva unidad productora, ¿no? Crear una nueva unidad productora, ¿no? Entonces, hablamos de describir las características, o podemos decir el ROF o el MOF de mi unidad productora que se va a encargar de este proyecto de inversión, ¿bien? Si hablamos, por ejemplo, de un proyecto como el cual ahora mismo hay en Miraflores, ¿no? Y Miraflores, por ejemplo, tiene un gran proyecto que se llama Smart Cities, o le llaman ciudades conectadas, ciudades inteligentes, ¿no? Parece ser que las personas, los ciudadanos de a pie, van a tener aplicativos y más que van a revisar todo el tema, pues, de tributos, todo el tema interconectado prácticamente, ¿no? Entonces, sí, hay un área relacionada a TICs en la Municipalidad de Miraflores, pero esta es una parte no solamente de TICs, yo diría hasta una parte de transformación digital. Entonces, ellos pueden aquí pensar que va a ser necesaria la creación de un área de transformación digital, ¿no?
que va a atender propiamente ese proyecto. Por eso se llama nueva unidad productora. Luego ya tenemos que definir los instrumentos para la gestión de la unidad productora. Para la unidad productora nueva, ahí sí vamos a definir una serie de instrumentos, ¿bien? Para que mi proyecto se mantenga constante, sea sostenible, ¿no? Instrumentos de evaluación técnica, instrumentos de operación propiamente, de revisión y más, ¿bien? Y luego tenemos que prepararnos para el inicio de la operación. Tenemos que definir aquí las acciones, las funciones, cómo van a ser las pruebas y la puesta en marcha de la unidad productora con el fin de verificar su eficiente funcionamiento, la difusión a la población del inicio de las operaciones. Bien, tenemos que comunicar a la población demandante, la población que está requiriendo estos servicios, que se van a comenzar con esas obras, ¿no? Luego tenemos que capacitar al talento humano de nuestra entidad, o todo lo contrario también, contratar, ¿no? Verificar que la entidad a cargo de la prestación de mantenimiento disponga de los recursos para iniciar la prestación del servicio, ¿bien? Entonces, realmente es todo un tema, no es solamente ya la construcción del proyecto de inversión, porque también tenemos que tener el presupuesto, por supuesto, de aquí a unos años, para que mi proyecto se opere, ¿no? Entonces, acá tenemos que buscar certificados presupuestales, todo el tema del sistema presupuestal, ¿no? Los instrumentos de gestión y los procesos, claro que sí, ¿bien? Entonces, acá nos estamos preparando para el funcionamiento y la operación. Bueno, aquí, queridos alumnos, hay que analizar sí o sí el riesgo, ¿bien? El riesgo que más que nada se utiliza dos componentes, peligro e impacto, ¿bien? Trata de hacer que nuestro proyecto de inversión no se vea afectado, no logre los objetivos deseados, ¿no? Riesgo, seguramente ustedes siempre han escuchado la palabra riesgo como un factor negativo, ¿no? Un factor negativo que, bueno, daña o perjudica nuestros deseos, ¿no? Pero riesgo es cualquier factor, positivo o negativo, que afecte nuestro objetivo deseado, o la consecución de nuestro objetivo deseado. Esa es la mejor definición que yo les puedo dar, ¿bien? Puede haber también factores positivos que hacen que nuestro proyecto no se dé, ¿no? No necesariamente lo negativo, ¿ya? Entonces, por eso se llama gestión integral de riesgos. Entonces, la ejecución de mi proyecto de inversión puede pasar por esos tipos de riesgos. Hay riesgos operacionales, por ejemplo, ¿no? Que no tengamos los procesos bien definidos, los recursos bien definidos, los insumos bien definidos. Puede haber un riesgo financiero, slash presupuestal, slash económico, que no contemos, por supuesto, con el dinero para seguir haciendo nuestro proyecto. Un riesgo de cumplimiento, o le llaman riesgo legal, o un riesgo de compliance. ¿Qué significa? Estamos construyendo nuestro proyecto, pero no estamos cumpliendo el marco legal, ¿no? No estamos, por ejemplo, estamos construyendo un edificio, pero no nos estamos basando sobre el reglamento de edificación. Entonces, puede ser que la obra se caiga o se reconstruya, ¿no? Y hay varios tipos de riesgos, ¿no? Hasta un riesgo tecnológico, podemos decir, ¿no? Bueno, la gestión de riesgo busca prevenir y mitigar problemas mayores, ¿no? Que pueden ser onerosos a fines del proyecto. La unidad formuladora tiene que identificar estos riesgos en todas las fases, no solamente en la construcción del proyecto, sino también más adelante. Por ello, la sistematización va a avanzar, vamos a verlo por estos tipos, ¿no? Uno es el tipo de riesgo, bien, como le menciono, el tipo de riesgo operativo, financiero y más. Luego tenemos que describir el riesgo que puede pasar, la posibilidad de ocurrencia baja, media, alta, bien, de nuestro riesgo, y el impacto, muy importante, bien, muy importante el impacto, bien. Como les menciono, una cosa es describir el peligro, el riesgo, y otra cosa es definir o medir el impacto en nuestro proyecto. El riesgo, recuerden que no podemos a veces controlarlo, pero lo que sí podemos es eliminarlo, mitigarlo, o también atenuarlo o tratarlo, o sea, mantenerlo ahí, ¿no? Sin que nos afecte. Y ya hablamos, por supuesto, de estrategias o medidas de mitigación, ¿no? Medidas de mitigación, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, vamos a presentarles ante ello, justamente ante esta materia, la materia para identificar los riesgos en los proyectos de inversión, ¿bien? Esto es un punto clave, realmente en tarea, si tenemos que definir los riesgos, porque pueden pasar muchas cosas en sí, ¿bien? Por favor, les pedimos ver este video explicativo de apoyo para poder comprender la materia de riesgos en nuestros proyectos de inversión.
Tipos de fuentes de información para la estimación de la demanda efectiva. Como ustedes saben, para la determinación de la demanda efectiva necesitamos identificar a la población demandante referencial, potencial, efectiva, objetivo, y para ello también definir la demanda. Todo ello me implica muchas veces la utilización de fuentes de información primaria y secundaria. Si utilizamos principalmente información primaria, le asignamos un puntaje de 1. Esto quiere decir que utilizamos principalmente encuestas, entrevistas a profundidad, focus group u otra técnica de investigación de mercados o trabajo de campo para obtener información. Si utilizamos información principalmente secundaria, vamos a asignar el puntaje de 0. Esto es porque es más sencillo obtener información secundaria, ya sea estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, u otra información, ya sea a través de imágenes satelitales o estudios. Número 2. Se dispone de normas técnicas para el diseño técnico de los proyectos. Cada uno de los sectores establecerá ¿cuáles son las normas técnicas de edificaciones, de dotación del servicio? Por ejemplo, en el sector salud, para el desarrollo de proyectos de centros de salud, puestos de salud, hospitales. Si se cuenta con estas normas técnicas, le asignaremos el valor de 0, es decir, es menos riesgoso. Pero si no se cuenta con estas normas técnicas, porque son proyectos muy innovadores y aún los sectores no han establecido estas normas técnicas y definitivamente hay que innovar y generar algunas propuestas, se le asigna el valor de 1. El número 3. ¿Cuál es la naturaleza de intervención del proyecto? Si estamos trabajando proyectos de creación de servicios, definitivamente son más complejos porque requieren un diagnóstico y una perspectiva de una situación que aún no ocurre. Por ende, le asignaremos el valor de 1. Pero si trabajamos ampliaciones y recuperaciones, obviamente ya tenemos en estos casos una situación de base, un diagnóstico inicial, una unidad productora de servicios. Ojo, que si te interesa el concepto de unidad productora de servicios, también tenemos un video aquí en el canal que te da ejemplos y te lo define. Te lo mostramos ahora en pantalla. Bueno, si tenemos las naturalezas de intervención, de mejoramiento y recuperación, se le asigna un valor de 0.5. Y si tenemos mejoramientos que básicamente son mejorar la calidad de servicio de unidades productoras que ya existen, es decir, de entidades públicas que ya existen, su nivel de complejidad es menor y se le asigna el valor de 0. Número 4. ¿Qué tipo de unidad productora se va a intervenir? Y en la nueva guía general, que también dejaremos listada aquí debajo de este video para que ustedes también puedan leerla, se han establecido 2 tipos de unidad productora de servicio. No se olviden, tenemos un video de unidad productora de servicio para que lo puedan observar. ¿Cuáles son estos 2 tipos? Hay unidad productora de servicio lineal y unidad productora de servicio no lineal. Unidad productora de servicio lineal es cuando para dotar el servicio, esta unidad productora de servicios necesita de más de una localización. Por ejemplo, un sistema de riego. Un sistema de riego tiene un punto de captación, después tiene todo un canal de conducción, tiene ubicaciones definitivas para los reservorios y luego definitivamente para el sistema de riego presurizado u otro sistema de riego que se coloque en, digamos, los proyectos. Por ende, se identifica que esas son UPs lineales. Una UP no lineal es aquella que solamente requiere una localización. Por ejemplo, un puesto de salud, un centro de salud, un colegio. Entonces, si necesitamos y trabajamos con proyectos con UP lineales, es decir, más de una localización, obviamente eso es más complejo. Por ende, le asignamos el puntaje de 1. Y si trabajamos con UPs no lineales, una única ubicación, obviamente el puntaje será de 0. Número 5. ¿Cuál es el número de estudios técnicos que se requiere para la determinación de una óptima localización del proyecto?
Ustedes saben que para localizar un proyecto requerimos de estudios, por ejemplo, la topografía del suelo, el estudio de suelo y hasta muchas veces estudios de vialidad para cuando un proyecto se localiza en avenidas muy transitadas y con mucho público. Si requerimos más de 3 estudios, se le asigna el valor de 1. Si requerimos hasta 3 estudios, se le asigna el valor de 0, porque significa que es menos riesgoso. Número 6. El proyecto será afectado por interferencias, expropiación, paso de servidumbre. Muchos proyectos, por su naturaleza, requieren de arreglos institucionales con la población y con los actores privados. Si requerimos los 3, se le asigna el puntaje de 1. Si solamente uno de los 3, es decir, o interferencia, o expropiación, o paso de servidumbre, solamente se le asigna 0.5. Y si en el caso del proyecto no requeriría de ninguno de los 3, porque de repente estamos trabajando en terreno público, por ejemplo, en un área natural protegida, donde no necesitamos, porque el gobierno está trabajando en proyectos en su propio territorio y no tiene problemas de saneamiento físico legal ni de ningún tipo, entonces se le asigna el valor de 0. Número 7. El proyecto se localizará en áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento con altos impactos ambientales y arqueológicos. Es muy importante determinar si estamos en un área natural protegida o en una zona de amortiguamiento, porque definitivamente tenemos que tener mucho cuidado con la zonificación y con el tipo de actividades que son permitidas de acuerdo a ello. Igual en la zona de amortiguamiento también hay ciertas restricciones y arreglos institucionales que desarrollar con las comunidades. Además, si tenemos zonas arqueológicas, existe una intangibilidad en el territorio y por ende necesitamos coordinar con la autoridad, es decir, con el Ministerio de Cultura. Si tenemos esta casuística, nos encontramos en una situación con mayor riesgo y por ende tenemos un puntaje de 1. Riesgo o incertidumbre, y en el caso de que no nos encontremos en ningún caso, es decir, no en una zona de amortiguamiento, no en un área protegida y tampoco ninguna que tenga alguna exposición a aspectos ambientales o arqueológicos, entonces el puntaje será de 0. Número 8. El proyecto presenta alta exposición o vulnerabilidad a peligros naturales, socionaturales y o antrópicos. Es muy importante determinar si nuestro proyecto, por la localización, se encuentra expuesto a estos peligros. Y también si ya existe una unidad productora de servicios que presenta fragilidad o problemas de resiliencia. Si te interesan este tipo de conceptos, no te olvides, tenemos un video en el canal que ahora ponemos en pantalla sobre la temática de gestión de riesgos de desastres. Ahora, si encontramos esta situación, obviamente será más riesgoso y se le asignará el puntaje de 1. Si no nos encontramos en una situación similar, entonces se le asigna el puntaje de 0. Aspecto número 9. El proyecto presenta proporción importante de la inversión en TICs o en intangibles. Es importante también considerar este aspecto porque existe una intangibilidad y una obsolescencia muy rápida en este tipo de proyectos. Si la inversión más del 50% está en el TICs y en intangibles, se considera riesgoso y por ende se le asigna el puntaje de 1. Si se encuentra el monto de inversión entre el 30 y el 50%, entonces le asignamos el valor de 0.5. Pero si tenemos montos de inversión por debajo del 30% en TICs y en intangibles, se le asigna el valor de 0. Si te gustan este tipo de videos, danos un like y suscríbete al canal, porque las capacidades para identificar, formular y evaluar proyectos de inversión pública y privada siempre la encontrarás en la Escuela de Proyectistas. Bien, estimados alumnos, importante conocer la manera de medir los riesgos de nuestro proyecto de inversión dentro de esta fase de formulación. Bueno, hay que definir los tipos de riesgos, también los internos asociados a la propia gestión de nuestra entidad
sobre el proyecto, y también tenemos los factores externos que son más que nada incontrolables, ¿no? Puede haber un cambio político, económico, social, tecnológico, ambiental, que puede afectar nuestro proyecto de inversión. Bueno, la materia de los costos, ¿bien? El punto número 5. Definida ya las metas, ¿se acuerdan que hemos definido las metas sobre las acciones? Bien, lo que tenemos que definir son los costos, pues, a precios de mercado. Tener el cuidado en identificar estos costos, los que realmente se refieren a la inversión inicial, a fin de minimizar, por supuesto, esas modificaciones significativas que puede conllevar a nuestra ejecución de nuestro proyecto. Bien, tenemos que también precisar las fuentes de información de esos costos, ¿no? Por un tema de transparencia, un tema de ética. Asimismo, también debemos contar con una base de costos unitarios de la entidad y otras entidades de la zona, para el cual pues, van a servir mucho para la identificación de los precios de mercado. Tenemos por un lado también los costos históricos que pueden venir de diferentes fechas, por lo que es necesario uniformarlos en una sola fecha, la cual debe ser la del momento inicial del horizonte de evaluación. Para el tema de la estimación de los costos, queridos alumnos, por supuesto que vamos a separar dos puntos. Uno, la articulación de los costos a las metas físicas y los precios unitarios, y luego ya estimar el costo total de inversión de todo el proyecto, ¿bien? Para ello tenemos que considerar diversa información. Por ejemplo, en forma genérica, hablo de cualquier tipo de proyecto de inversión, tiene que haber un costo para hacer los expedientes técnicos o los documentos equivalentes, ¿verdad? Otros costos para hacer los estudios especializados, como lo que es el estudio de impacto ambiental, el certificado de identificación de restos arqueológicos, declaración de impacto ambiental, el PAMA y más, ¿bien? El costo principal se va a llevar sobre todo en lo que es la ejecución de las obras, ¿bien? Tenemos también costo para la continuidad del servicio durante la fase de ejecución. Otro costo significativo es la adquisición de los terrenos, equipos, mobiliarios, vehículos. Tenemos los costos para la contratación de servicios, bien, por supuesto, algunos intangibles, ¿no? Cada vez que queremos contratar, por ejemplo, un consultor de obras o un consultor, un especialista, entonces es un pago, ¿no? Servicio de estudio de obras, bien, equipamientos, consultoría, liquidaciones de obra también requieren un costo. La gestión del proyecto y el estudio de línea base, bien. Por eso decimos, estos son los costos, diría yo, estándares. Claro que sí, cada proyecto de inversión va a definirlo de mejor manera. Pero para mí, los costos de inversión se agrupan en estos 10 tipos, en este decálogo de costos, ¿ya? Bueno, la estimación del costo, queridos alumnos, tiene que estar asociado con la unidad física, ¿bien? Vimos en algunas láminas anteriores, vamos a regresar para recordar, ¿bien? Aquí, ¿bien? Estimamos, recuerdan, las acciones de mi proyecto, de mi alternativa de solución. De estas acciones, establezco las unidades físicas, ¿bien? Y de las unidades físicas, establezco los costos, ¿bien? Entonces, vamos a ver este ejemplo para que ustedes vean la relación de ello. Aquí. Bueno, el factor de infraestructura, ¿bien? Ahí tenemos las acciones, ¿bien? Vemos la construcción de un sistema de captación de agua. Tenemos una medida para reducir los riesgos de desastres, construcción de un muro de contención y así, ¿bien? La unidad física, tenemos pues el número de infraestructuras físicas, el dimensionamiento de la misma, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un sistema de captación, se estima 3.000 metros cuadrados, ¿bien? Y el muro de contención, 100 metros cuadrados. Bien. El costo, precio unitario, soles, por unidad de medida, ¿no? Construida, se entiende. Entonces estamos hablando, pues, de 8.000, ¿bien? Por los 3.000, que es la cantidad, simplemente una multiplicación sencilla, nos sale 24 millones, ¿no? Y del mismo modo, para la construcción de un muro, nos sale 1.000 soles por metro cuadrado, por 100.000 soles. Bueno, estos son números sencillos de estimar, ¿no? Su objetivo es sobre todo de detectar el precio unitario, ¿verdad? Este precio de mercado, que ustedes van a tener que hacer una investigación de proveedores para ver pues, cuál les abastezca el mejor insumo, el mejor recurso, al mejor precio, ¿bien? Al mejor precio y sobre todo que se encuentre disponible, ¿bien? Para esta parte de inversión, para esta parte de infraestructura nos sale un total de 27.400.000, ¿ya? Ahora, estos son los costos asociados al proyecto de inversión. Luego ya tenemos los costos indirectos. Pueden ser gastos generales, la propia utilidad y el IGB de todas maneras. Así que se van considerando dentro de nuestro proyecto, queridos alumnos, los otros costos también, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacer un expediente técnico? Cerca de 2 millones de soles. La supervisión de la obra, 5 millones de soles. No hay liquidación,
Y tenemos que la suma de todos los costos asociados a estas mismas nos sale pues una suma de cerca de los 35 millones. Bueno, perdón, superior a los 35 millones de soles, ¿no? Bueno, la repito nuevamente. Ese es el cuadrito. Nosotros le estamos explicando la estructura, ¿ya? La estructura de cómo elaborar costos. Ya ustedes van a definir los activos, las métricas, los precios y más, ¿no? Pero de modo resumido, se puede decir que esta es la manera de cómo hacer un costo total de inversión del proyecto. ¿Bien? Bueno, se hace el costeo de un proyecto en la ejecución, ¿ya? En la ejecución. Como vemos, llega hasta lo que es la liquidación, ¿ya? Pero en la fase de funcionamiento también tenemos que, de alguna manera, planificar o proyectar cuántos costos vamos a tener, ¿bien? Entonces, tenemos que estimar los activos del proyecto, de la vida útil del mismo, dentro del horizonte de evaluación, o que por obsolescencia tecnológica sea necesario reemplazar durante las fases de ejecución, ¿no? Si tenemos un proyecto aproximadamente de 20 años, bueno, las maquinarias tienen una vida útil, ¿no? Una maquinaria pueden durar 5, 10, 15 años, entonces el reemplazo también incluye un costo, ¿no? Y luego ya vienen los costos habituales o fijos, ¿no? Bueno, paso para la estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento, ¿ah? No se olviden, funcionamiento. Funcionamiento es después de la ejecución del proyecto. Hablamos, funcionamiento para que se dé el proyecto de inversión, se opere y se mantenga, ¿bien? Bueno, por ejemplo, un compactador. ¿Cuántos vehículos se van a tener? Muy bien, 3. ¿Cuándo se piensa comprar? Se empieza a comprar pues para el 5º año, ¿bien? Entonces ya estimamos aquí la unidad física de mi costo y otra cosa es estimar el costo pues en ese momento. Yo no puedo estimar ahorita el costo de mi proyecto de inversión, salvo que sea un costo fijo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de costos de, por ejemplo, servicios básicos, o el costo de insumos. Entonces, eso sí lo puedo comprar el día de hoy, sabiendo que ya en futuro lo voy a necesitar, ¿no? Pero el caso, pues, de una unidad, de una maquinaria, bien, no necesariamente lo tengo que comprar hoy día, lo puedo comprar en 5 años todavía. Pero ya lo estoy estimando en mi funcionamiento, ¿bien? Bueno, la estimación de los costos de operación y mantenimiento es lo mismo que el funcionamiento, pero acá hablamos de los costos de operación y mantenimiento incrementales, o también se llama los marginales, ¿ya? Hablamos que, ¿qué pasa cuando realmente queremos comprar por una unidad superior, bien? Los costos de operación incremental se refiere a aquellos incurridos para desarrollar el proceso productivo, bien. Podemos hablar de los sueldos, insumos, servicios básicos, ¿no? Son costos, entre comillas, fijos, ¿no? Entre comillas, fijos. Los mantenimientos también, entre comillas, son fijos, porque son esos costos para preservar mi maquinaria, mi producción, mi nivel de servicio, mi infraestructura, ¿no? Entonces, ahí tenemos la gran diferencia en los dos costos de operación. Y bueno, hay costos relacionados al tema de los mantenimientos, ¿no? Recordemos que hay 3 tipos de mantenimiento, ¿no? En el ámbito empresarial se habla de 3 tipos de mantenimiento, pero en el ámbito público, 2, podemos decir. Está el correctivo, el preventivo y hay otro que es el predictivo, ¿no? El mantenimiento predictivo. Pero acá vamos a utilizar más que nada el correctivo y el preventivo, ¿no? Correctivo, cuando en ese momento hay fallas, hay averías, tengo que solucionar, ¿no? Tengo que solucionar esa maquinaria, esa avería, ese daño a la infraestructura y más. Por eso que hablamos inmediato o lo podemos diferir, ¿ya? Pero el preventivo es un mantenimiento programado, puede ser programado. Dentro de aquí está el predictivo, que yo les digo que para mí está separado, y hay otro, mantenimiento de oportunidad, ¿bien? Entonces, estimados alumnos, ya sabiendo que va a haber unos costos de mantenimiento más o menos fijos, similares, de aquí a unos años, entonces ya nos podemos anticipar para nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos. Ante nuestros costos de operación, tenemos que utilizar, por supuesto, diversas fórmulas, ¿bien? El costo de operación, que es el costo anual, más que nada se ve el costo anual, ¿bien? Es la cantidad, ¿bien? De los insumos por el costo por unidad y por los periodos de insumos de medida del año, ¿no? Bien, está claro, ¿no? Costo de operación, cantidad, bien, o sea, número, costo por unidad, el precio, y por la cantidad de periodos de insumos de medida al año, ¿ya? El costo de mantenimiento, de igual manera, ¿bien? De igual manera, hablamos aquí el precio de mantenimiento, ¿bien?
Entonces, vemos por un lado en esta gráfica, en el que se encuentra en la parte inferior de la izquierda, el horizonte de evaluación del funcionamiento de mi proyecto. O sea, esto es lo que va a operar mi proyecto de inversión, ¿ya? Y acá tenemos los diferentes costos incrementales, ¿bien? Por ejemplo, un costo de operación sin proyecto tiene una línea, llamémosle recta, incremental, ¿no? Pero con proyecto, recuerden pues que van a haber diversos mantenimientos programados que se van a hacer. Entonces, eso, ¿no? Entonces, los costos con proyecto menos los costos sin proyectos también se llaman los costos incrementales, que es este amarillo, este espacio en amarillo que vemos en la gráfica, ¿ya? Bien, queridos alumnos, ante ello tenemos que definir esos costos incrementales pues a precio de mercado. Le llaman sincerar, los proyectistas le llaman esa palabra, sinceramiento de precios, ¿no? Que significa como ajuste de precios, ¿no? Con la estimación de los costos a precio de mercado, en el tiempo se van a elaborar diversos flujos incrementales, ¿bien? Y bueno, tenemos que definir los costos con proyecto, los costos sin proyecto y los costos incrementales. Muy bien, queridos alumnos, hemos finalizado lo que es la parte de formulación de los proyectos de inversión, ¿bien? Lo que voy a permitirme ahora es la materia de entrar al módulo 3, que es la evaluación. La evaluación de nuestros proyectos de inversión, ¿bien? Muy importante conocer el horizonte de evaluación, para lo cual tenemos que definir claramente qué es lo que se va a evaluar en concreto, ¿no? Bien, para ello, estimados alumnos, es clave comprender que la evaluación de las mismas requiere, pues, de diversas mapeos, ¿no? Sí o sí tenemos que entrar a este gráfico importantísimo, ¿bien? Ya una vez visto la primera fase, que es identificación, o el primer módulo que se llama identificación de proyectos de inversión, acabamos de finalizar lo que es formulación de los proyectos de inversión, viene lo que es la evaluación de los proyectos de inversión, ¿bien? Evaluación de los proyectos de inversión, ¿bien? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Determinar la alternativa más eficiente para resolver ese problema y verificar la sostenibilidad de mi proyecto de inversión, ¿bien? Muy bien, esta parte comienza con la definición de la evaluación social, ¿bien? La evaluación social de la misma, ¿bien? Muy importante saber lo que es la evaluación de los proyectos de inversión, sobre todo nosotros que estamos trabajando pues para el Estado, para los ciudadanos, para la población, ¿bien? Para lo cual tenemos que ver el bienestar social, no desde el ámbito, no desde el punto de vista lucrativo, sino desde el punto de vista social, ¿bien? Por ello hay dos tipos de evaluación, la privada y la social. Vamos a ver la comparación en este cuadrito comparativo del benchmarking. La evaluación privada se evalúa principalmente los beneficios y costos del inversionista, ¿cierto? Ese inversionista quiere saber, te estoy dando esto, ¿cuánto voy a recibir? ¿Ya? Pero acá lo que tenemos que ver son los beneficios y costos, pero para la sociedad. Les adelanto que acá hay un tema de ROI social o BAN social, ¿bien? Que son términos financieros en el ámbito social. En una evaluación privada de proyectos se maximiza el bienestar del agente privado, o sea, la máxima rentabilidad del proyecto, y más bien acá se maximiza el bienestar colectivo. Se usa precio de mercado de los bienes insumos, ¿bien? Pero aquí, en el ámbito social, se llaman los precios sociales. Vamos a ver más adelante que los precios de mercado tienen un reajuste, un reajuste en porcentaje de los precios de mercado, ¿bien? Por zonas, por territorios y más, ¿ya? En el ámbito privado, los flujos están afectos a impuestos, mientras que en el ámbito social mide el aporte al ingreso nacional y el ingreso nacional sacrificado, ¿ya? Bueno, la diferencia, queridos alumnos, principalmente se basa en que se tiene que comparar la situación con proyecto con la situación sin proyecto, ¿bien? Es aquí donde realmente requiere la evaluación. Y bueno, nosotros vamos a tener que utilizar la cadena de valor, queridos alumnos, ¿ya? La cadena de valor es esta manera de poder maximizar los insumos, los recursos en los resultados de mi proyecto de inversión. La clase pasada les puse el ejemplo del hospital, ¿bien? Pero antes que les repita otra vez el ejemplo del hospital, hay que comentarles que la cadena de valor es esta que ustedes ven aquí. Toda entidad pública requiere la compra de insumos, ¿verdad? Recursos, insumos humanos, financieros y más, ¿no? Luego, con estos insumos que yo tengo que enlistar, tengo que definir los procesos o las acciones, también se le llama, o actividades, ¿no? El proceso por ejemplo, en un hospital, el proceso de servicio de cardiología,
procesos de admisión, procesos de farmacia, ¿no? Si yo combino estas acciones, estos productos y estos insumos, voy a tener un producto. En el caso del hospital, mi producto va a ser la prestación de servicios de salud, ¿no? La prestación de servicios de salud, ¿ya? Este es el producto resultante. Y ahora, nosotros no debemos terminar acá. Hasta acá se puede decir que es del ámbito privado, ¿no? La empresa llega a la creación de los productos y bueno, ya el marketing hace que se preocupen si tiene efectos en el siguiente, ¿no? Pero nosotros, como trabajamos con la sociedad, tenemos que ver los resultados en la sociedad. Estamos hablando del uso del producto por la población objetivo, ¿bien? Y los impactos, que son los fines del proyecto, ¿bien? Entonces, los efectos o los resultados es medir si ha habido beneficios directos, indirectos, externalidades, costos de operación, costos indirectos y el valor, ¿bien? Bueno, antes de entrar a esta parte de abajo, yo le voy a mostrar el ejemplo del hospital, ¿bien? O si quieren, vamos al ejemplo del colegio. Vamos a ver el ejemplo del colegio. En el colegio hay insumos, ¿no? Las aulas, los docentes, el personal administrativo, el personal directivo, los materiales escolares, educativos, las carpetas, las pizarras y más, ¿verdad? Luego ya tenemos las acciones, que son los procesos, ¿no? El proceso de aprendizaje, el proceso de enseñanza, el proceso de matrícula, el proceso de admisión, si se quieren llamar, ¿no? Bien, toda esta combinación de los procesos con los insumos me sale mi producto, que es el servicio de educación pública. Bien, es el tercer punto. Bueno, como resultados, ¿qué podemos generar esto en la sociedad? Podemos generar que exista acceso y servicios, accesos a los servicios de educación pública, ¿no? Ese es un resultado directo, porque la educación es pública, ¿no? Y el impacto significa que, valga la redundancia, ¿no? ¿Qué impacto, qué buen o gran beneficio va a generar el servicio educativo? Lo que tenemos que lograr, por ejemplo, en lo que se estudia es las evaluaciones PISA. Estas evaluaciones de qué tanto la persona, qué tanto un país conoce sobre matemáticas o sobre lenguaje, ¿no? Entonces, no solamente basta entregarle los servicios educativos a los alumnos, a los jóvenes y niños, sino incrementar nuestra educación, ¿no? Con estas evaluaciones. En el caso de un hospital, pasa lo mismo. Los resultados es los accesos a los servicios de salud pública y el impacto, lo que se ve es la esperanza de vida de las personas, ¿no? Se entiende que los hospitales no solamente deben cubrir las enfermedades y cumplir, sino también tienen que mejorar las condiciones de las personas. Antes las personas vivían 60, 65 años. Hoy en día en Perú, las personas viven 73, 75 años aproximadamente, ¿no? No es como en España, pues es 85, 89 años. Entonces, es eso lo que tenemos que lograr como impacto. Bien, la entidad pública debe no solamente de cumplir con el servicio al ciudadano, sino debe contribuir con el desarrollo de la sociedad. Bien, entonces a eso se refiere con el tema de impacto. Bien, y para cualquier ejemplo que ustedes quieran pensar, el servicio de seguridad ciudadana, el servicio turístico, pueden pensar, servicio de transporte, por ejemplo, ¿no? Bueno, los servicios de transporte, podemos decir, acceso al transporte público, ¿no? El resultado. Y los impactos puede haber mayor conectividad, mayor conexión entre personas, viajes más eficientes, ¿no? Bien, queridos alumnos, entonces tenemos que medir, evaluar nuestro proyecto de inversión con la cadena de valor de todas maneras, ¿ya? Bueno, ahora, viendo la parte de abajo, cada una de estas fases requiere diversos costos. Hasta el producto se llama mis costos de inversión. Luego ya tenemos los costos de producto, costos de eficiencia, y luego ya tenemos una serie de costos de beneficios, costos de efectividad también. Son términos que no se preocupen que le vamos a explicar más adelante. Bueno, la diferencia de la evaluación privada y la evaluación social, queridos alumnos, es bastante importante, puesto que recuerden que la estructura de un proyecto va a tener prácticamente este esquema. Por un lado, por ejemplo, en la evaluación privada tenemos lo que es ventas, ¿no? Liquidamos los costos, la depreciación de los activos, los intereses, nos sale una utilidad. Esta es la utilidad antes de impuestos. Luego, a esta utilidad antes de impuestos le tenemos que quitar justamente los impuestos y más, y nos sale después el flujo de caja, ¿bien? Muy bien, así que consideramos este caso. Pero en el caso del flujo social, necesitamos no el ventas como tal, sino se puede decir los ingresos públicos, ¿bien? Porque ventas no está bien utilizado en el ámbito público, sino son los ingresos recaudados, ¿no? Le quitamos a esto, por supuesto, los costos de los proyectos de inversión,
bien, le quitamos, por supuesto, la propia inversión y le damos también el valor residual, ¿no? Entonces, ahí tenemos una forma de evaluar socialmente. Bien, aquí vamos a ver, queridos alumnos, que los beneficios de un proyecto de desarrollo rural va a depender también de dos factores, ¿no? Este es el caso de una entidad que quiere crear un proyecto de edificación en la zona rural, ¿no? Una cosa es la tarifa por kilovatio y otra cosa es la cantidad consumida, ¿no? Si vemos la comparación, bien, vemos realmente la cantidad de demanda, pero sobre todo los beneficios por la liberación de los recursos, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo mismo para nuestro proyecto de inversión. Muy bien, bueno, este es el mismo gráfico. Y acá tenemos ahora los beneficios, ¿ya? Beneficios directos. Los proyectos de inversión tenemos que definir los beneficios directos de todas maneras, ¿bien? Estos se relacionan con el bien o el servicio, ¿no? Si hablamos del servicio de seguridad ciudadana, entonces el beneficio es la protección, la percepción de seguridad ciudadana. Ese es realmente el verdadero objetivo, ¿no? El ahorro o la liberación de los recursos, ¿no? En tiempo que demanda el acarreo, por ejemplo, del agua al tener acceso a servicios de agua potable, puede ser un ejemplo. Y también el mayor consumo del bien. Por ejemplo, el tener servicio de agua potable en el domicilio, los usuarios consumen más y pagan más, menos por lo que están dispuestos a pagar. Ahora, beneficios indirectos. Tenemos también que plasmar, identificar beneficios indirectos. Estos se producen en mercados relacionados con el bien o el servicio, ¿bien? Y claro que sí, tenemos que definir los beneficios indirectos marginales. Tenemos externalidades positivas que pueden afectar a mis beneficios sociales. Por ejemplo, se generan sobre terceros quienes no están vinculados con el mercado del servicio ni directamente. También puede ser la disminución de dióxido de carbono frente al planeamiento de un proyecto de transporte urbano masivo. Puede ser un beneficio social. ¿Bien? Bueno, ante acá tenemos que definir, queridos alumnos, bajo nuestro árbol de objetivos, los beneficios directos y los beneficios indirectos. ¿Bien? Bueno, recordarán en el árbol de objetivos que en el árbol de problemas se definen causas y efectos, y en el árbol de objetivos tenemos lo que son los medios y los fines. ¿Bien? Nosotros vamos a ver los fines. ¿Bien? Los fines hay de dos tipos. Fines directos o beneficios directos y los fines indirectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este proyecto que es mejorar el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, el fin directo va a ser el mayor consumo de agua de calidad, almacenamiento de agua en condiciones adecuadas y mayor tiempo para el desarrollo de actividades productivas, ¿no? Esos son los fines directos o los beneficios directos. Y los indirectos, los que ustedes leen en la parte superior, ¿bien? Los costos sociales, claro que sí. Tenemos que definir los costos en materia de los proyectos de inversión social. Para ello hay que recordar que estos están asociados a los factores de producción, a los activos, como dijimos, que se ejecutarán durante la ejecución del proyecto para generar el producto, ¿bien? Y lo que se requerirán para proveer los usuarios en diversas fases. Entonces tenemos que definir los costos tanto en la fase de ejecución como en funcionamiento de mis proyectos. Luego también tenemos los costos generados por el proyecto en otros mercados. En el caso que un proyecto de mejoramiento, por ejemplo, de una vía urbana, se desvía el tráfico a vías alternas, generándose un incremento de los costos de mantenimiento de estas últimas, ¿no? Entonces aquí estamos generando costos al otro distrito donde estamos realmente construyendo. Bueno, hay efectos negativos que genera el proyecto sobre terceros que no están vinculados al mercado, ¿bien? En este mismo caso, del ejemplo de proyectos de mejoramiento de una vía urbana, con el mayor tráfico en las vías alternas se generará una mayor contaminación del aire que puede ocasionar enfermedades pues, a los residentes de la zona. Entonces hay que evitar ello. Se incluye, por supuesto, efectos negativos en los costos que a veces no le estimamos en un inicio. Por ejemplo, la migración de especies de animales, ¿no? La destrucción paisajística. También hablamos de la pérdida del patrimonio inmaterial, ¿no? Son costos que en un momento, por supuesto, no lo hacemos hasta que ejecutamos nuestro proyecto de inversión. ¿Bien? Queridos alumnos, aquí nosotros les estamos alcanzando las notas técnicas para el uso de los proyectos sociales. Bien, ustedes se les va a enviar este PDF, donde tenemos, por supuesto, la evaluación proyecto social, bien, por un lado, y también nota técnica para el uso del precio social del carbono en evaluación social de los proyectos de inversión. Bien, tengan en cuenta estos precios sociales, esos porcentajes que tenemos que considerar de los precios de mercado. Bueno, toda evaluación, toda implementación, queridos alumnos, requiere, por supuesto, un análisis de los flujos. Bien, acá un poco vamos a entrar en la parte, vamos a volvernos financieros o financistas, donde tenemos que definir las tasas sociales. Bien, miren, las tasas sociales se requiere, por supuesto, a ese descuento, entre comillas,
que tenemos que hacer a los precios de mercado. Nosotros no podemos incluir precios de mercado en nuestros proyectos, tienen que ser precios sociales. Y esos precios sociales, como dije en un inicio, son, bueno, un sinceramiento, un reajuste o un descuento en sí, ¿no? Bueno, para ello hay que comentarles que hay diversos tipos de sinceramiento de los mismos. Se trata de corregir los costos, ¿bien? Si tenemos tasa de social de descuento a largo plazo, ¿bien? Entonces, si nuestro proyecto puede demorar en cierta cantidad de años, entonces puede tener estas tasas de descuento, 5.5% del precio de mercado, ¿bien? Si hay un precio social de la divisa, en el caso pues del dólar o cualquier moneda del extranjero, puede haber un factor de corrección de 1.08, ¿bien? Del combustible también. Recordemos que el Ministerio de Energía y Minas ha sincerado, ha presentado estos precios sociales del combustible, ¿bien? Y esto lo multiplicamos por el precio. Si el precio del diésel está a 20 soles, por 0.735 sale aproximadamente unos 14 soles 70, ¿no? Entonces, ese es el precio que vamos a utilizar. Y así vamos a ir sincerando por cada uno de estos porcentajes. Les recomiendo que ustedes revisen la lista de los precios sociales actualizados en el InviarTP. Bueno, la tasa social de descuento de largo plazo. Bien, esta parte es bastante relevante, queridos alumnos. Todos los costos sociales requieren de una tasa social de descuento. Bien, muy bien. La tasa social realmente ayuda a determinar los beneficios sociales. Y claro que sí, tenemos que ver lo que es la gran diferencia de la evaluación social y la evaluación privada. Bien. Muy bien, ante ello nos permitimos presentar ante ustedes, queridos alumnos, la separación, la diferencia de lo que es, por supuesto, la evaluación privada y la evaluación social de los proyectos de inversión. Bien, por favor, ven este video. Con este video estamos finalizando la clase del día de hoy para la próxima clase finalizar lo que es evaluación de los proyectos de inversión. Evaluación social y la evaluación privada. Si te gustan este tipo de contenidos, danos un like. Así que empezamos. La evaluación social es el proceso de identificación, medición y valorización de los beneficios y costos de un proyecto de inversión desde el punto de vista del bienestar social de todo el país. Continuamos con las diferencias entre la evaluación social y la evaluación privada. La existencia de distorsiones de mercado, tales como impuestos, subsidios, mercados monopólicos, bienes públicos, entre otros. Cuando se hace evaluación privada, los precios de mercado no se analizan estas distorsiones de mercado, porque el objetivo de un proyecto privado es definir la rentabilidad desde el punto de vista del inversionista. Pero cuando trabajamos un proyecto público, lo hacemos con un enfoque de sociedad. En ese caso, sí tenemos que diferenciar estas distorsiones y poder llevar estos factores de corrección a los costos correspondientes, de ser el caso. Otro aspecto son que los agentes económicos no perciben en su función de utilidad todos los costos y beneficios que sus acciones generan. Por ejemplo, externalidades, efectos secundarios o indirectos. Cuando estamos valorando beneficios en la evaluación social, sí vamos a considerar los beneficios directos, indirectos, por externalidades e intangibles, cosa que no ocurre en la evaluación privada, que hablamos generalmente únicamente de ingresos. Lo que acabamos de mencionar se traduce finalmente en que los precios de mercado no reflejan adecuadamente el costo de oportunidad de los recursos. Por ende, cuando trabajamos la evaluación privada, trabajamos ingresos y costos a valores de mercado, o llamados costos privados. Ingresos entendidos como precio por cantidad, y los costos a valores de mercado
según las cotizaciones y según lo que el mercado indique sobre los costos de inversiones, materiales, mano de obra y de todos los factores que sean utilizados en el desarrollo de la propuesta de valor. Mientras que en el mundo social no hablamos de ingresos, hablamos de beneficios. Beneficios entendidos como la monetarización de los impactos, de los efectos inmediatos, lo que más adelante se convertirán en los beneficios directos, además de los impactos que se traducen y que se producen en otros mercados relacionados con el bien, como se considerarán más adelante los beneficios indirectos y los impactos que se generan sobre terceros, quienes no están vinculados con el mercado del servicio, ni directa ni indirectamente, que se considerarán, si es el caso, como externalidades positivas. Además, también se tendrán que identificar los intangibles. En el mismo caso de los beneficios ocurrirá con los costos sociales, los cuales no están reflejando únicamente el valor de mercado, sino tendrán que traer todas estas distorsiones que hemos comentado sobre impuestos, aranceles, mercado del trabajo, etc., a estos costos a través de factores de corrección. Además, también presentaremos costos directos, indirectos por externalidades que obviamente vienen a traducir la complejidad de un proyecto de inversión pública. Como resumen, mostramos este cuadro de diferencias entre la evaluación privada y la evaluación social. En un lado, la evaluación privada evalúa los beneficios y costos del inversionista privado. Llámense beneficios, pero en general se traducen como ingresos y costos del inversionista privado. Recordar nuevamente, ingresos, precio por cantidad. En la evaluación social se evalúan los beneficios y costos para la sociedad, entendido así como la monetarización de los impactos, los beneficios y los costos que incluyen todas las distorsiones de mercado, por ende tienen que estar afectos de factores de corrección. En el lado privado se maximiza el bienestar del agente privado, del inversionista, del emprendedor. En el caso de la evaluación social se maximiza el bienestar colectivo. Lo que queremos es generar un bienestar, no queremos destruir bienestar. Por ende, vamos a querer obtener valores actuales neto positivos o en algunos casos iguales a cero, pero en todo caso jamás negativos. Eso lo analizaremos más adelante en nuestro video de indicadores de rentabilidad. Así que esperemos a ese video para desarrollar ese tema. En evaluación privada tenemos que utilizan los precios de mercado de los bienes e insumos. Es decir, lo que se obtiene de la cotización es lo que se traduce en costos y posteriormente en el flujo de caja privado. Pero en la evaluación social se utilizan los precios sociales. No lo que yo obtenga de la cotización es lo que va en el flujo de caja social. A estos valores tenemos que multiplicarlos, tenemos que hacerles afección por los ratios que manifiesta, que nos facilita el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGPMI. La evaluación privada de proyectos, los flujos están afectos a impuestos. Ahí obviamente se trabaja también el impuesto a la renta, el IGB, es decir, se visibilizan todos los impuestos. Mientras que la evaluación social mide el aporte al ingreso nacional y al ingreso nacional sacrificado, que básicamente tiene que reducirse las distorsiones a través de estos indicadores que hemos identificado, y obviamente en el flujo de caja como tal no aparecerá esta partida de impuestos como aparece en un flujo de caja privado. Excelente, proyectista. Hemos concluido las diferencias entre la evaluación privada y la evaluación social. Seguramente hay muchísimas más diferencias que nos gustaría que en comentarios nos dejes indicadas cuáles son otras diferencias que tú has identificado en tu proceso de formulación y evaluación de proyectos, que nos será muy útil
considerar y tener en cuenta en nuestra comunidad de proyectistas. Muy bien, en el repasito vamos a tener esta gráfica de las diferencias entre la evaluación privada y la evaluación social, para que ustedes puedan echar un vistazo básicamente de cuáles son las principales diferencias que se manifiestan en estos dos tipos de evaluaciones. No olvidar, la evaluación privada se desarrolla para proyectos de inversión con un enfoque de un inversionista o un emprendedor, mientras que la evaluación social tiene un enfoque y lo que busca es maximizar el bienestar colectivo de la sociedad desde un punto de vista más global, dado que el inversionista en general es el Estado peruano, que lo hace en función de todos los peruanos para el bienestar común. Si te gustan este tipo de contenidos, danos un like y suscríbete al canal. Sé parte de la Escuela de Proyectistas. Bien, estimados alumnos, hemos finalizado con esta clase del día de hoy. Estamos iniciando el módulo de evaluación de los proyectos de inversión, para lo cual detalladamente les hemos explicado cada una de las partes de lo que es el módulo de identificación de proyectos de inversión, formulación, ¿bien? Muy importante que ustedes realmente conozcan estos módulos y sobre todo los procesos lógicos que realmente tienen para hacer estas fases, ¿bien? Hemos visto, queridos alumnos, en todo lo que es la fase de formulación de proyectos de inversión, toda la materia de las metas físicas del proyecto de inversión, el análisis técnico, la brecha de oferta y demanda, la estimación de la demanda, la estimación de la población, el horizonte de evaluación. También hemos visto, por supuesto, la gestión del proyecto, lo que es la organización, implementación y la estimación de los costos del proyecto. En la fase de lo que es ejecución del proyecto, es una de las fases más importantes, más técnicas. Estamos viendo lo que es los precios sociales, los costos sociales de nuestros proyectos, de los alumnos. Estamos viendo, por supuesto, las tasas de descuento que realmente se requiere trabajar en esta materia. Y bueno, en la próxima clase vamos a ver lo que es el flujo de beneficios y costos, todo relacionado a los beneficios directos e indirectos, estimación de los beneficios sociales, también lo relacionado a los beneficios sociales incrementales, y lo mismo para los costos sociales costos sociales incrementales. Después de ello, vamos a entrar a el tema de elaborar los BAN, el TIR, por supuesto, el costo del proyecto, y los diversos análisis que se realizan, ¿bien? Análisis de sensibilidad, identificación de variables con mayor incertidumbre, evaluación privada, análisis de sostenibilidad, el financiamiento del proyecto de inversión, vamos a ver el tema de la matriz del marco lógico y ver finalmente la viabilidad de nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Hasta aquí finaliza lo que es evaluación de los proyectos de inversión. Con esto a mí ya me da pie en todas estas 8 clases que nos quedan. Vamos a hacer trabajos grupales, ¿bien? Vamos a hacer trabajos grupales. Yo les voy a dar un proyecto de inversión, una temática, y poco a poco vamos a ir haciendo la identificación, formulación, evaluación, ¿bien? Yo primero teóricamente me he programado en estas 11 clases, acabando en unas 3 a 4 clases lo que es identificación, formulación y evaluación, para que en las demás clases hagamos con ustedes, ¿bien? De manera práctica, cómo aplicar formulación y evaluación en un proyecto de inversión. Muy bien, queridos alumnos, muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana. Programé, ya hablé con los amigos de Accompany, continúa la clase después del feriado. Tenemos un feriado largo, ¿no? Por el 1 de mayo, ¿bien? Así que continuamos después del 1 de mayo. Los alumnos, muy buenas noches, que disfruten su feriado largo.